qué gusto me da recibirte en esta tu serie de especialistas para especialistas. Hoy vamos a platicar sobre trastornos urológicos en adolescentes y nos acompaña nada más y nada menos que el especialista en el área, el doctor Ricardo Arceo. Recuerda que esta es tu serie de especialistas para especialistas presentada por Good Nights y yo soy tu anfitriona, Melissa Vega. Bienvenida, bienvenido, doctor. Qué gusto que estemos juntos nuevamente. Hola Melissa, muchas gracias. Es un gusto saludarte otra vez. Pues vamos a comenzar preguntándote, ¿los adolescentes presentan las mismas patologías urológicas que los niños y los adultos? ¿Hay algún cambio y cuáles son? Sí, pues de hecho el grupo de adolescentes pues es como un grupo, por decir así, un poquito abandonado, ¿no? Es una cuestión ahí como que están en la transición, por decir así, ¿no? Y obviamente hay patologías que bueno, las tienen de manera congénita el bebé, va creciendo, llega a la adolescencia y muchas de estas persisten, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que catalogar y que tomar en cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, patologías como puede ser vejiga neurogénica, son enfermedades que esas no se van a quitar, ¿no? O sea, los pacientes, como mencionamos, que no tienen un adecuado vaciamiento de la vejiga de acuerdo o secundario a una cuestión neurológica, eso ya nació y así está y va a meter tratamiento desde que nace y toda su vida. Entonces, tenemos muchos pacientes adolescentes en los cuales pues, digo, persiste el problema de vejiga neurogénica, probablemente ya tengan un tratamiento establecido desde la infancia, como puede ser cateterismo intermitente, anticolinérgicos, alguna cirugía, etcétera. Sin embargo, en la adolescencia, este tipo de pacientes se agrega algo adicional. Van madurando, van creciendo y ya empieza obviamente la cuestión sexual, ¿no? Que es un problema adicional que además de todo lo que van arrastrando desde la infancia, de que a lo mejor no están secos, han tenido infecciones urinarias, tienen a lo mejor algún grado de daño renal, ahora se agrega la cuestión sexual, ¿no? Que es algo natural, que a lo mejor el adolescente tenga interés en tener relaciones sexuales, pero es una cuestión que hay que abordar de manera adicional y luego es un poquito complejo incluso con los padres, ¿no? O sea, los padres están pues, preocupados por sus hijos, sobre todo la cuestión renal y todo, y pocos padres son los que a lo mejor toman en cuenta este aspecto. Sin embargo, es algo que ya aparece. Otro ejemplo que pueden ver de patologías con la cual a lo mejor nace el paciente y persiste hasta la adolescencia, pues el famoso grupo de pacientes que tienen trastornos de la diferenciación sexual, ¿no? O sea, antes conocidas como estados intersexuales, ya no es correcto mencionarlo como estados intersexuales por cuestiones así como de lenguaje, de semántica. Desde el 2006 se hizo un consenso en Chicago donde ya no se tienen que llamar estados intersexuales, sino alteraciones de la diferenciación sexual. Y aquí se ha habido un cambio importante porque sabemos que estas patologías persisten, o sea, a lo mejor el niño, bueno, en este caso una niña, nace con una hiperplasia suprarrenal congénita, sabemos que esto va a persistir pues, toda la vida, requieren cirugía reconstructiva muchas veces al nacimiento y hay pacientes que requieren cirugía reconstructiva o un segundo tiempo ya en la adolescencia. En este caso, por ejemplo, hacer una cirugía adecuada para tener un adecuado tamaño vaginal en estas mujeres y que puedan, digo, son mujeres fértiles, pero nacieron virilizadas por la cuestión hormonal con la que nacen y requieren reconstrucción. Algunos centros deciden hacerlo más pequeños, otros ya en la adolescencia. Y en estos estados de alteraciones de la diferenciación sexual hay muchas variantes, ¿no? Sabemos que son los niños que algunos nacen con lo que conocemos como genitales ambiguos, que no queda claro si son varones o son mujeres desde el nacimiento, requieren un abordaje temprano desde la infancia. Sin embargo, aquí el cambio principal que hemos observado, sobre todo tanto en Estados Unidos y en Europa, es que han aparecido grupos de choque, por decir así, de pacientes que fueron operados hace mucho tiempo y que no están satisfechos en lo que se les hizo y van directo con gobiernos y demás y a lo mejor prohíben ese tipo de reconstrucciones, ¿no? Esto ha sido algo muy complejo en la etapa de urología pediátrica. En nuestro país esto pues todavía no lo vemos tanto, ¿no? Pero en mi opinión es algo complejo, ¿no? Desde el inicio que digan, ¿sabes qué? No vamos a asignarlo ni tratarlo al nacimiento u operarlo, sino permitir que el paciente crezca, llegue a la etapa de adolescencia o incluso adultos jóvenes y decidan, ¿no?, cómo quieren ser asignados. Es una cuestión muy compleja que eso estamos viendo en la actualidad. También lo estamos observando en pacientes, por ejemplo, con hipospadias, que es algo congénito también con lo que nacen, que hay quien considera que puede ser una variante de esto de trastornos de la diferenciación sexual, pero a un grado mucho menor. Habitualmente se tienen que operar entre igual los 6 meses y al año y medio, 2 años de edad máximo, y están diciendo que hay que esperar, ¿no? Hay lugares donde ya lo están prohibiendo
y sabemos que algunos pacientes pues tienen, pues allá en la etapa de adolescencia o adultos, cirugía reconstructiva a nivel genital es complejo, la cuestión psicológica y demás, y los resultados no son tan buenos como un niño pequeño. Eso es otra cosa importante. O sea, vamos a estar viendo ahora alguna generación de médicos que a lo mejor no estén tan entrenados en reconstrucción de este tipo en la infancia y pues, van a esperar la etapa adolescente o adultos y ahora hay que operarlos, empiezan los problemas y entonces va a haber ese espacio de que no sabemos qué vamos a hacer. Esa es una parte compleja que estamos viendo. Obviamente hay patologías que van apareciendo conforme va creciendo el niño, o sea, algo adquirido, ¿no? Que no es algo congénito y que lo lleva hasta la etapa de adolescencia o adulta. Algo que me toca ver de manera muy frecuente es cuestiones de urolitiasis, ¿no? O sea, en los pacientes adolescentes ya aumentó mucho la incidencia de cálculos, ¿no? O sea, entonces llegan y ya como un adulto, o sea, urgencias con un cólico renoureteral, se hace estudios de imagen, se diagnostica un lito y pues, hay que tratarlo endoscópicamente, o en muchos casos como se hace en los pacientes adultos. También lo que hemos visto en adolescentes, se agregan otro tipo de patologías que, por ejemplo, el varicocele, ¿no? Que como ustedes, los colegas ya lo conocen bien, que es la dilatación del plexo pampiniforme a nivel escrotal, ¿no? Y está asociado a infertilidad. Que llegue el paciente en la etapa adolescente con esta patología es algo más difícil a que llegue un adulto joven, ¿no? Porque las diferentes maneras de presentación que tenemos, el adulto joven a lo mejor llega por infertilidad al consultorio del urólogo, lo evalúa el urólogo y se da cuenta que la causa de infertilidad es varicocelia. Sin embargo, si el paciente llega a la consulta por aparente dolor testicular, que realmente no es el testículo, sino son las venas varicosas que causan esa molestia leve supratesticular, o que llegan por otro motivo, al momento de explorarlo detectamos el varicocele, ahí puede ser difícil, sobre todo que no sabemos qué tan agresivos o qué tanto hay que actuar ahí, ¿no? Porque muchas veces hay estudios incluso que han reportado que sabemos que aunque esté relacionado a infertilidad o que incluso puede causar algo de hipotrofia testicular, ese varicocele, han logrado tener paternidad similar a pacientes que no estén afectados tanto como una hipotrofia testicular. Entonces, ahí entra la disyuntiva de qué hacer, ¿no? Si lo opero ahorita para evitar tener un problema de infertilidad a futuro, que tampoco queda claro que la cirugía sea la solución en todos los casos, ¿no? Puedes operarlo y también el paciente ser infértil de cualquier manera. O por otro lado, esperarte a que crezca y si ya es infértil operes, entonces yo creo que es una disyuntiva bastante compleja. Obviamente los adolescentes también ya están teniendo algunos problemas que se arrastran también hacia la etapa adulta adquirida, como es el cáncer testicular, ¿no? O sea, el cáncer testicular aumenta la incidencia a partir de los 15, 16 años aproximadamente y se mantiene como hasta los 40, ¿no? Eso sería como, o sea, son los típicos pacientes que vemos de adolescentes y adultos jóvenes de 15 a 25 años, más o menos 30 años aproximadamente. Y si lo relacionamos con patologías urológicas pediátricas, pues bueno, muchos médicos van a mencionar que el adolescente a lo mejor probablemente tenía criptorquidia y por eso tuvo el tumor germinal testicular. Sin embargo, ya vemos que eso no es tan frecuente, solo el 10% de los casos. Pero ya el tumor testicular en el adolescente, vale la pena mencionar que ya se maneja como el cáncer testicular en los adultos, o sea, ya es el mismo tipo de diagnóstico, de manejo, a diferencia del cáncer testicular en niños pequeños, ¿no? Que tiene un comportamiento un poco más benigno en niños pequeños y que se trata de manera distinta. Hoy en día existen patologías ya mucho más raras, ¿no? Por ejemplo, tumores renales que se asemejan a los tumores renales de adultos, pero es bastante infrecuente. Y cuestiones, por ejemplo, adquiridas en la infancia, como pudiera ser incontinencia urinaria, enuresis, disfunción del vaciamiento vesical, estreñimiento, etcétera, que no fueron tratados de manera adecuada y que persisten hasta la adolescencia. En el caso específico de enuresis es un problema bastante serio, porque mientras más grande, o sea, de mayor edad sea el paciente, más difícil es el tratamiento. Los adolescentes, digamos que la enuresis amerita un tratamiento temprano a partir de los 5, se diagnostica a partir de los 5 años de edad, tratamiento probablemente a partir de los 6, 7 años de edad, pero los que no se tratan de manera temprana va empeorando, se va agravando el grado de enuresis, ¿no? Sabemos que la enuresis por sí sola se puede ir corrigiendo espontáneamente 14% por año, no por eso vamos a dejar de tratarlos, pero si no se le corrige solo al paciente por el motivo que sea, pues bueno, llegan a la adolescencia, que solo es como de 1 a 3% de los pacientes, pero son casos de enuresis muy complejos, o sea, de tratar, que son todas las noches
mojadas, y imagínense, además de, si por sí la cuestión de enuresis tiene un impacto muy, muy importante en el psique, en la cuestión psicológica del paciente, lo consideran igual que el bullying, se aíslan, y entrar a la adolescencia, pues como todos sabemos, no es nada fácil, y por sí el hecho de ser adolescente, aunque sea un adolescente sano, tienen problemas, ¿no? O sea, cuestiones psicológicas, de autopercepción, etcétera. Si le agregamos la cuestión de enuresis, puede ser bastante compleja. Entonces yo creo que hay varias cosas que evaluar en los adolescentes y que no de repente no tomamos en cuenta de primera instancia. Acotando a lo que mencionas, doctor Ricardo Arceo, ¿nos podrías decir cuáles son esos trastornos urológicos más importantes que debemos considerar en los adolescentes? Sí, yo creo que hay que tener enfocarse primero la causa de consulta, pero lo que hay que tomar en cuenta casi siempre son los pacientes que tuvieron algo congénito o algo que apareció al nacimiento o en infancia y que lo vienen arrastrando hasta la adolescencia y que desafortunadamente no han tenido un tratamiento adecuado o ha sido un caso difícil de manejar, ¿no? Y que sea complicado y llegan así al adolescente, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué sucede con estos niños que, bueno, vienen arrastrando, ¿no?, un trastorno o alguna enfermedad urológica y llegan, pues, a una etapa adulta? Sí, es algo bastante complejo. Como mencionaba previamente, yo creo que los adolescentes o esta transición, por decir así, de ser un niño a transformarse a un adulto, tanto en hombres o como en mujeres, es una parte bastante compleja. Es natural, pero es compleja. Y aquí entra la disyuntiva, ¿no?, de qué hacemos con estos pacientes, ¿no? O sea, ¿quién es el encargado de ellos? O sea, obviamente, si es un paciente que nació con algo congénito, algo que el urólogo pediatra a lo mejor lo conoce desde pequeñito y lo ha estado tratando y llevando pues, toda su infancia hasta la adolescencia, pero bueno, ya cumple 18 años o es mayor de edad. Incluso hay padres o pacientes que prefieren seguir yendo al pediatra, ¿no? O sea, es que este médico me conoce desde pequeño y pues sabe qué hacer, ¿no? Pero a veces que ya también no se cuenta con tanta experiencia en la cuestión pediátrica, de adultos, y el pediatra no puede intervenir. Entonces, cuando tiene que, en este caso, venir el urólogo de adultos, pero tenemos el problema que no tienen el escenario del panorama completo, ¿no? O sea, aunque se tenga una adecuada comunicación y todo, es difícil tener toda la historia, ¿no? Sobre todo si es un paciente con alguna patología compleja, que ha requerido múltiples cirugías, que el pediatra o el urólogo pediatra ha visto cómo se ha comportado toda su vida, que el de adultos, aunque tenga experiencia, ahora sí que al quite a lo que le toca, es bastante complejo. Y es que justo te quiero preguntar, doctor, ¿cuál es el especialista que en este sentido se encarga de los adolescentes que están en esta etapa en la que, como ya bien señalas, ni aquí ni para allá? ¿Cuál es el especialista que debe asumirse para tratar a estos pacientes? Sí, hay algo que está empezando a estar como en boga en todo el mundo, y no nada más en la cuestión neurológica, es lo que se llama medicina transicional, ¿no? Y eso es lo que se refiere es ayudar a los pacientes al cambio de una cuestión pediátrica, pasar por la adolescencia y llegar a la etapa adulta. Pero esto, me refiero que es algo novedoso, pero en todo el mundo, o sea, incluso por ejemplo en lugares, centros grandes, Estados Unidos están comenzando con esto, o sea, hay pocos sitios donde digan, ¿sabes qué? Aquí tenemos un departamento de medicina transicional, o en este caso específicamente urología transicional, pero yo creo que es una excelente idea. Tiene que ser un equipo multidisciplinario donde a lo mejor sea algún urólogo pediatra que tenga un entrenamiento adicional y que sepa manejar también esta parte inicial de los adultos, porque eso lo vemos todos los días aquí en nuestro país, ¿no? O sea, sobre todo incluso a hospitales públicos, que es un hospital pediátrico, cumple 18 años, le dan su resumen al paciente, ahora ve al hospital de adultos. Y no existe esa comunicación. Lo que están intentando hacer en algunos lugares de Estados Unidos son como centros. Por ejemplo, si está el hospital pediátrico, al lado está el de adultos y saben que comparten ciertas patologías, hay algún urólogo pediatra específicamente en este caso que se encarga y trabaja en ambos lados, ¿no? O sea, dice, mira, este paciente lo conocemos desde hace tanto tiempo, tiene esta patología, e incluso él puede fungir como su mismo urólogo pediatra, tratarlo en la adolescencia y tratar los primeros años de la vida adulta. O sea, no hay que mandarlo inmediatamente al urólogo de adultos, pero ya cuando sea momento, ya tiene todo como los antecedentes y tiene toda la información
e intentar terminar todos los tratamientos que requiere el paciente antes de que sea un adulto formal, ¿no? Y aquí empieza también la cuestión, estos médicos de medicina transicional, pues hay muchas disyuntivas y hay poca información acerca de esto, o sea, como dijimos, se agregan otros problemas, ¿no? Se agregan cuestiones de sexualidad que empiezan en la etapa de adolescentes. ¿Quién tiene que ver esto inicialmente? Sabemos que el urólogo de adultos tiene más experiencia en la cuestión de disfunción eréctil, cuestiones sexuales, pero igual siguen siendo adolescentes, siguen siendo niños, entonces yo creo que es algo complejo, pero cada vez se está especializando más, sobre todo en urología pediátrica, en la cuestión de urología transicional, para que este cambio sea lo más sutil y lo mejor posible, tanto en la cuestión física como en la cuestión psicológica, ¿no? Porque luego el paciente no quiere dejar a su médico de toda la vida y hasta la familia, ¿no? O sea, que los acompañe en todo este proceso y ya que esté muy bien, ya puedan continuar con su tratamiento, ya lo que le toque de urología en la cuestión de adultos, que van apareciendo otras patologías distintas. Pues excelente lo que nos mencionas respecto a urología transicional, que puede ser esta plataforma que brinde la mancuerna entre la edad que están viviendo los adolescentes, que es la juventud, y pasando pues a una edad adulta. Importante cubrir este limbo, si me permites el término, en el cual se encuentran eventualmente. Pues hoy ha sido un tema muy interesante, como siempre, un placer estar contigo, doctor Ricardo Arceo. Platicamos sobre trastornos urológicos en adolescentes y, como siempre, pues agradecemos muchísimo a todos los especialistas, médicos y psicólogos que nos acompañan en esta tu serie de especialistas para especialistas, presentada por Good Nights. Me despido, no sin antes agradecer nuevamente al doctor Ricardo Arceo. Muchas gracias, Melissa. Fue un placer. Un placer. Hasta pronto.